Agradecer a doña Gurache Escurdia, perdón, y por supuesto a Inmaculada Maiz. Gracias a la voluntad de ellos y sin duda también otras personas, estoy esta tarde gozando del privilegio de hablar ante un público como ustedes. Si me preguntan por qué me interesa en cooperar, es porque me gusta encontrarme con gente que trabaja, que piensa, que se sacrifica cuando hay que sacrificarse. Y yo diría que una de las características del País Vasco en general está ahí. Me siento más en casa cuando sé que la gente toma el vivir con sentido de enorme responsabilidad individual y colectiva. Agradezco entonces, pero la cuestión que se me plantea es cómo agradecer una invitación de una universidad tan prestigiosa como la UPB-EHU a un congreso tan importante como este. Muchos años de ejercicio académico, los míos más de 60, no bastan para estar a la altura científica que la honrosa invitación supone. ¿Qué explica que esté aquí delante de ustedes entonces? Yo diría que es esa conjunción dramática de educación y política que se produce en mi vida y en mi persona. El buscar soluciones políticas a través de la educación puede ser un gran error. Y parto de ahí para decirles que el tema que he elegido para conversar con ustedes esta tarde no tiene que ver con adelantos tecnológicos o tendencias didácticas, sino con la forma en que todos esos instrumentos de la nueva pedagogía y didáctica deben y pueden ser utilizados para verdaderamente producir las transformaciones en el campo educacional que nuestros países necesitan. Aprendí de manera dolorosa que es una aventura hacer de la política educacional un instrumento político. La historia más completa sobre qué es lo que pasó cuando yo fui ministro de Educación de Salvador Allende, un nombre que muchos de ustedes tal vez no conozcan, pero que conocen muy bien los padres de todos ustedes. Este libro que tengo en la mano se llama The National School in Allende's Chile, The Role of Education in the Destruction of a Revolution. Su autor es Joseph Farrell, un conocido educador, pedagogo canadiense, que conoce muy bien Chile, que trabajó las fuentes históricas directamente en Chile. La Escuela Nacional Unificada del Chile de Allende y el subtítulo El rol de la educación en la destrucción de una revolución hace referencia a cómo una equivocada política de un sector de los directivos superiores de la educación del país llevaron adelante un plan de reforma. La conmoción que produjo una reforma que venía de un sector político chileno de visión revolucionaria y que además se planteó con revolucionario lenguaje, desarticuló de tal manera las relaciones internas en el país que un gobierno que tenía posibilidades según las circunstancias y cómo se dieran, perdiera esa posibilidad, terminara todo en el suicidio de Salvador Allende y
abriera eso camino a una dictadura de virtualmente 20 años que lleva el nombre de Pinochet, nombre que sí conoce todo el mundo actual. Cuando uno se equivoca en la estrategia de reforma educacional, pueden pasar cosas de esa naturaleza. Y como eso demuestra que no hay suficiente capacidad para ser titular, responsable de la reforma, este libro no es conocido en Chile virtualmente. Hay 2 ediciones norteamericano-canadienses, pero nunca ha llegado a Chile para venderse, ni siquiera en inglés, y por supuesto no ha sido traducido. Porque muchos de los nombres que están mencionados ahí corresponden a personas que en el momento estaban convencidas, probablemente de buena fe, que estaban haciendo lo mejor que podían por su patria, pero que en la práctica estaban siguiendo una estrategia de ruptura total de la sociedad, porque se estaban tocando los nervios centrales de una cadena de tradiciones, valores y principios que no se pueden dejar de lado de la noche a la mañana y menos de manera violenta. Y esto me recuerda que muchas de las reformas que se están haciendo en la educación de muchas naciones, y desde luego no solo Chile, no solo España, no solo Perú, no solo México, no solo los Estados Unidos, virtualmente en todas partes estamos reformando la educación. Y en una buena parte de esos países, las reformas no caminan, no llegan a su fin, la gente no se pone de acuerdo. Y eso me ha recordado lo que pasó y cómo llegamos a un enorme desacuerdo en Chile, discutiendo sobre qué hacer en el plano educacional. Mi trabajo, breve, así que no se inquieten, consta de 6 partes. El primero, reforma, innovación y cambio. El segundo, reforma, estrategia y liderazgo. El tercero, reformar o privatizar, educación y mercado laboral. El cuarto, reforma, educación emocional y en valores. El quinto, reforma y posmodernidad. Y el sexto y final, reforma en perspectiva comparada e internacional. El trabajo se llama Claves estratégicas de la reforma educacional. Se da por supuesto que una reforma educativa es un tipo de cambio hecho para mejorar, innovando en el actual sistema educativo mediante la actualización de sus objetivos, planes, programas, contenidos y métodos e instrumentos. Pero hay que tener presente que no es lo mismo innovar que producir un cambio. Las innovaciones presentes en la mayoría de las reformas educacionales están presentes en la mayoría de las reformas educacionales, pero ello no significa necesariamente realizar un cambio, ya que da lo mismo trabajar con un libro impreso que con otro virtual, si lo único que cambia es la materialidad del libro. Algo similar ocurre en el caso de las TIC, tecnologías de información y comunicación, los MOOC, Massive Online Open Courses, las redes sociales, las políticas lingüísticas, el control y evaluación psicopedagógico, la publicidad, el uso de la música, la televisión, el video y la web, etc. Para que estemos ante una reforma o cambio, hay que establecer si hay modificaciones en los planos del conocimiento, la ética y la sensibilidad cuando se usan esos nuevos medios e instrumentos. Lo anterior debe significar además que se pone en acción un proceso de adaptación del sistema educativo a cambios sociales, morales y epistemológicos, tal vez revolucionarios en cuanto a su radicalidad, pero necesariamente manejados con serena gradualidad para facilitar la transición hacia nuevas estructuras y formas aceptadas por la mayoría de las corrientes político-culturales en boga. Reforma, estrategia y liderazgo. Generalmente la reforma educacional sigue al cambio. Es su producto y no su causa, aunque sí se exige que sea guiada por criterios humanistas y democráticos
que se expresan en ideas y dichos como aprender a ser, aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a comunicar y aprender a comprometer. En otras palabras, un cambio revolucionario no se hace reformando la educación. Esta es el producto de un cambio radical de las fuerzas políticas que lo realizan y dirigen. Proceso a su vez producto de contradicciones no superadas por la caída en crisis del sistema sociopolítico vigente. Los cambios traídos por la globalización han repercutido con fuerza en el plano educacional de al menos dos maneras. Primero, produciendo y haciendo evidente la crisis de los sistemas educacionales nacionales, y luego provocando una estampida reformista con aire de situación de emergencia y tiempos de radicalismo. Como consecuencia, se ha generado otra característica de los efectos de la globalización en el campo educacional: muestras de incapacidad de los sectores sociopolíticos y técnicos de los diferentes países para llevar a cabo las reformas. Las que sí han logrado ser realizadas han tenido la existencia precaria debido a su dependencia de sutiles equilibrios entre cambiantes mayorías legislativas. Hoy por hoy, aparte de ignorar los principios técnicos de naturaleza pedagógica y didáctica, el proceso de dictación de una reforma educacional suele ignorar los hechos y principios estratégicos de alcance general, lo que supone que se opta por imponer la reforma en vez de consensuarla, haciendo un uso infantil del principio mayoritario. Se olvida que si bien este supone decidir quién manda, no faculta para aplastar al que piensa distinto, ni olvidar que por esencia la democracia es pactada y vive de acuerdos entre corrientes de opinión y partidos antagónicos. Una reforma parte mal si se promueve en un Estado-nación en que no existe el criterio del bien común y general y permanente. Oído todo lo precedente, hay que reconocer que ha tenido la razón Martha Nussbaum, Premio Príncipe de Asturias de 2012 en Ciencias Sociales, cuando expresó que la gran crisis que estamos viviendo a nivel global no es la económica, sino la educativa. Sabemos que las reformas se dinamizan cuando los asuntos del campo educacional pasan a ser el centro de la crítica pública debido a una crisis general del sector y sus instituciones, crisis que gana fuerza y significado luego que la intervención de los líderes de opinión, medios de comunicación e instituciones representativas generalizan y profundizan el debate. Y hoy en especial ante la acción de las mareas de ciudadanos apolíticos que llenan calles y plazas para hacer oír su reclamo y plantear sus exigencias. Pero también sabemos que los proyectos de reforma se empantanan o mueren de inanición. ¿Qué factores explican esta situación? Para identificar estos factores y lograr su anulación, nos hemos ayudado principalmente con Michael Fullan de Canadá, según el cual el primer y principal problema suele ser la falta de conocimiento y comprensión de las innovaciones que supone la reforma por parte de docentes y líderes encargados de promoverla y aplicarla. Ello hace recomendable tener en cuenta el siguiente listado de consejos técnicos de tipo procedimental, táctico, estratégico para neutralizar dichos factores. Primero, en vez de la gran reforma de cientos de páginas, sacar ventaja de reducir las metas propuestas a un número racionalmente pequeño y claramente expresado, metas en cuya consecución se concentran altas expectativas y recursos. Segundo, dar prioridad al fortalecimiento institucional y a la capacidad individual y de grupo de las personas encargadas de la implementación de la reforma, especialmente docentes y líderes estudiantiles. Proporcionar y obtener información de los grupos estudiantiles con respecto a las metas fundamentales como parte de un proceso de feedback que permita mejorar el estado de cosas y la velocidad del avance. Cuarto, ser transparente, tener apertura y dar fácil acceso a la información sobre el proceso de reforma y la respectiva rendición de cuentas,
sin caer en la tentación de mostrar resultados no logrados. Y quinto, poner de manifiesto la existencia a lo largo de todo el proceso de reforma de un fuerte liderazgo y firme voluntad de alcanzar la meta propuesta. Si tú no crees en la reforma que estás impulsando, menos van a creer los docentes, los alumnos y los padres. Reformar o privatizar, educación y mercado laboral. La estrategia para realizar una reforma educacional debe cumplir los requisitos para hacer y soportar cambios enormes en un inmenso mundo de valores intangibles del campo del conocimiento, las destrezas, artes y cultura, y administrar enormes cantidades de recursos de orden material en los campos de la infraestructura, comunicaciones y finanzas. La reforma moviliza a millones de personas en cada país, lo que supone demandas de coordinación humana y tecnológica para alcanzar en la dirección de los objetivos superiores que se han propuesto. Un elemental sentido de responsabilidad lleva a concluir que un plan de reforma real requerirá al menos 10 años de trabajos y esfuerzos, evaluaciones y procesos de retroalimentación que no admiten apresuramientos ni improvisaciones. El centro de la reforma son las escuelas y su objetivo el mejoramiento de la calidad a lograr en materia de docencia, aprendizaje y gestión educacional. Pero nos encontramos hoy con un nuevo frente de batallas estratégicas, la de si se mantiene o no la educación pública y gratuita a cargo del Estado democrático y laico, sistema desafiado por un empresariado educacional que pretende hacer prevalecer el espíritu de lucro como instrumento y garantía de pluralidad, libertad y calidad de la educación. Como lo han dicho investigadores del Instituto Pedagógico de Posgrado de Sonora, México, el amplísimo campo de la educación se ha convertido en el foco de las ambiciones del gran capital. Lo quieren bajo su dominio por dos razones básicas. La primera debido al enorme negocio que ofrece y después por la palanca ideológica que conlleva. Lo mismo podría decirse respecto del Chile actual, en donde el principal freno de la reforma en estudio por más de 3 años es la falta de una fórmula que armonice el lucro educacional con ética y calidad educacional. Y eso en un país que inició su modernización e industrialización a la luz de un famoso lema del aún más famoso presidente de la República, Pedro Aguirre Cerda, en 1938. Su lema fue: gobernar es educar. Y nunca será suficiente el tiempo que ustedes le dediquen a analizar el sentido profundo de esa frase. Gobernar es educar. Reforma educación emocional, La filosofía imperante convierte a la educación en un bien público al servicio del capital privado. La difusión del trabajo flexible y precario exige un sistema de educación continua y permanente que permita y garantice el reciclaje constante de los trabajadores. La empresa del tiempo de la globalización busca un tipo de trabajador capaz de aprender a partir del trabajo, es decir, que tiene más capacidades que las usuales, pudiendo adaptarse a situaciones y exigencias cambiantes gracias a la propia capacidad de innovación y creatividad. Reforma, educación emocional y en valores. Es un hecho que orientar la educación hacia las exigencias del mercado laboral puede ir en detrimento de una indispensable formación en artes y sensibilidades de orden emocional y estético, lo que a su vez deteriora el área de la inteligencia emocional y axiológica. Por ello es que se convierte en fundamental usar la didáctica para potenciar las cualidades de los alumnos, haciendo de la sala de clases un aula lúdica, lugar de encuentro, juego, conocimiento y creación de espíritu de cuerpo, comunicación y ayuda mutua. Aquí importa más la inteligencia, capacidad y devoción del docente que la complejidad del instrumento puesto a su disposición. Otro criterio estratégico similar es tener también en cuenta es el reforzamiento de las relaciones entre escuela, padres y comunidad local. Frente a estos desarrollos debe erigirse, creemos, un nuevo rol para el académico universitario,
metodológicamente guiado por perspectivas constructivistas que ayuden a ayudar, que apoyen al estudiante en la selección de opciones curriculares individuales para alcanzar saberes y competencias requeridas en la sociedad del conocimiento. Se trata de dejar de una vez atrás las estructuras curriculares de tipo tubo, pero sin dejar en el olvido el desarrollo de la sensibilidad humana, la moral y la estética. La reforma contemporánea debe tener respuesta al qué hacer con seres humanos anómicos, carentes de conocimiento, cultura y sentimiento, que no se avergüenzan de su flojera y la llaman estrés o crisis de pánico. La respuesta debe tener instrumentos que permitan superar el relativismo, la carencia de responsabilidad, el pragmatismo o utilitarismo vulgar y el materialismo que le es inherente. Debe al menos intentar demostrar que la incultura e intrascendencia no son una característica necesariamente estructural de la sociedad globalizada que la condene a vivir en permanente crisis educacional. A la luz de estas sumarias opiniones ha de buscarse un marco estratégico para la reforma de fondo de la educación de la sociedad del conocimiento. Este marco debe proponerse un muy serio mejoramiento en las áreas que a continuación se expresa. Primero, capacitación del cuerpo de profesores de los diversos niveles, cualesquiera el costo individual y social que ello racionalmente suponga. Segundo, poner fin a la permisividad sistémica e individual que perjudica la calidad de la educación, exigiendo del estudiante y sus padres el sacrificio pertinente, es decir, efectivamente ganarse y merecer el diploma alcanzado a partir de un currículum y una metodología reformada en las líneas constructivistas. Tercero, mejoramiento de la capacidad de dirección, gestión y administración del personal a cargo de las instituciones de la educación regular y formal. Cuarto, estructuración y control efectivo de un sistema de determinación de la calidad de la educación por establecimiento. Quinto, política de discriminación positiva para el acceso al sistema y el financiamiento de los estudios, partiendo de la base que la solución auténtica de la crisis educacional no consiste en una plétora de profesores muy bien pagados. Sexto, fortalecimiento y enaltecimiento de la educación pública y descentralización de la misma. Y séptimo, dar al sistema educacional las características de una institucionalidad de funcionamiento permanente y continuo, con condiciones que permitan la movilidad intersistémica del estudiante a partir de la flexibilidad curricular y la integración de las evaluaciones. La globalización ha acentuado el carácter urbano e internacional de la educación y hecho cada vez más estrechas las relaciones entre los sistemas nacionales de educación. Ello ha producido macro tendencias que conocemos de alcance multinacional que revelan cuál es la situación empírica al respecto, como lo son la masificación de la educación universitaria, el fin de la educación para élites, la complejización de la universidad y la flexibilización de su currícula, la disminución de los niveles de autonomía en relación con el rol necesario del Estado en el control de calidad, la internacionalización mediante la extensión de redes hacia otras culturas, la virtualización disminuyendo las exigencias cuantitativas de clases presenciales y la mercantilización poniendo fin a partes significativas de la educación gratuita. Por tanto, un área específica de preocupación y reforma es la excelencia académica. Internacionalmente serían indicadores de aumento de la calidad de la educación superior, la aparición de la educación permanente, la adopción de nuevos enfoques constructivistas y la transición desde un modelo enfocado en la enseñanza a otro centrado en el aprendizaje. Ello lleva al paso desde un currículum basado en el conocimiento a otro basado en competencias. Los docentes pasan a ser tutores o facilitadores del trabajo de los estudiantes. Por último, hay que dar más atención a los estudios de posgrado y a la investigación.
En estos ya terminados 20 minutos de exposición hemos intentado especificar las principales debilidades estratégicas y sustantivas de los sistemas educativos vistos en perspectiva comparada y orientados hacia la reforma. Esperamos haber sembrado algunas inquietudes y preguntas, convencidos como estamos que el mejoramiento de todo y en especial del conocimiento comienza con la duda, algo de lo que no se salva ni siquiera la globalización neoliberal. Simplificando para comprender, debemos volver a las frases arquitectónicas de Jean Piaget, diciéndonos que, comillas, inteligencia es lo que usas cuando no sabes qué hacer. Gracias.